Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con William Torres Tordoya. William Torres es senador por Santa Cruz, senador por el MAS por Santa Cruz y una de las personas muy influyentes dentro del Senado por su propia condición de senador. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las elecciones o del proceso eleccionario que de pronto lleva más de una semana y no ha arrancado todavía. Senador William Torres, ¿cómo avanza la cosa? ¿Avanza o no avanza? Llevamos más de una semana y todavía el proceso se hace esperar. Bueno, primero un saludo cordial a todos los amigos de Entre Líneas y un saludo también a vos, William. Bueno, este tema de las elecciones judiciales no deja de ser un tema muy complicado, primero por su connotación institucional y luego por la trascendencia política que ésta tiene, ¿no? Claro. Entonces, este momento, después de la emisión de la sentencia constitucional a 0060, quebrado 2023, del 31 de julio de este año, lógicamente ha empezado a generar un inusitado movimiento, porque, claro, el pretender en 32 días preseleccionar y seleccionar luego a candidatos, 96 candidatos para las elecciones judiciales, pues es bastante complicado, pesado. Pero lo que más preocupa, William, es algo que no puedo dejar de decir, y es el tema, la irresponsabilidad del Tribunal Constitucional. Acá hay una actitud, yo digo, de mala fe del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, no olvidemos que no solo debe abocarse al control de constitucionalidad y de convencionalidad, sino también en algún minuto no olvidemos que ellos emergen del voto del pueblo y en cierta medida representan la fe del pueblo. Ya. Y han pasado por el mismo proceso. Pero claro, entonces ellos tendrían que haber priorizado los intereses de ese pueblo que les dio el voto, que confió con su voto para que ellos sean magistrados. Primero que mira William, el artículo 76 del Código Procesal Constitucional les dice a ellos que una vez la comisión de admisión recepcionado el informe o los alegatos de la autoridad accionada, en este caso el vicepresidente del Estado como presidente nato del Congreso, tenía la obligación de sortear en forma inmediata, le dice aquel marco normativo. Debió ser un trámite prioritario claro, por los tiempos que están corriendo. Y cuando hablamos de inmediato, ¿qué debemos entender los abogados? Rápido, no el siguiente minuto, pero por lo menos dentro de las siguientes 24 horas. Pero ¿qué pasó con la Comisión de Constitución? Agarró y se guardó desde el 17 de mayo de este año, hasta el 31 de mayo de este año. Y recién el 31 sortean. De julio. Vale, 31 de mayo. Y a partir de ahí, entonces, ellos intentan calculan bien los plazos de los 45 días que le otorga precisamente el artículo 76 del Código Adjetivo Constitucional. Pero lo hacen de mala fe, con mala intención, con el propósito de acortar los plazos y no permitirle a la Asamblea Legislativa hacer su trabajo dentro de los plazos que le otorga la misma norma, de modo que a estas alturas tenemos el gran problema de que ya estamos prácticamente a 20 días casi, y en esos 20 días es imposible hacer un trabajo serio, responsable, que debió haberse hecho en 4 meses casi. Pero además con un dato más que exige que haya un consenso, lo cual es una tarea adicional, y el MAS o las fracciones del MAS no tienen una mayoría absoluta como la que tenían antes. Claro. Por lo tanto, esto exige un plus de acuerdos básicos más adelante. Esto me recuerda, y tengo que decirlo, que los mismos magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental,
ellos no fueron pues electos por una ley aprobada por 2/3, porque el artículo 182 de la Constitución Política del Estado no dice que el proceso debe ser, primero, la convocatoria debe ser aprobada por 2/3, ni dice que el proceso debe ser aprobado por 2/3, dice que la preselección, es decir, esos 96 ciudadanos, abogados en su mayoría, porque habrán otros que no sean abogados para el Consejo de la Magistratura, tienen que ser votados por 2/3, pero el otro proceso previo, preliminar, no exigía aquello, y ellos fueron electos así, no solo ellos, también el 2011, entonces hay una jurisprudencia, si se quiere, o hay unos precedentes, unos antecedentes previos. Por eso es que cuando ellos interpretan y dicen que la ley de convocatoria... ¿Cuál crees que ha sido la intención en este caso del tribunal? La intención, William, es clara, que ellos quieren prorrogarse. Los actuales magistrados quieren prorrogarse, y hay que decirlo de frente, porque... Pero la prórroga dependerá de la Asamblea Legislativa, que habrá una ley, en el peor de los casos sacar una ley, algo habrá que hacer. Pero miren la interpretación errada, y acá tiene mucho que ver el ministro de Justicia. Yo no tengo mayor empacho en decirle que don Iván Lima es parte de todo este embrollo, es parte de toda esta tramoya, porque él ha sido el que ha ido a acordar que estos plazos se acorten, se reduzcan, y que las posibilidades de elección sean efectivamente casi inviables. Entonces, pero además, acá hay pues un toma y un daca, desgraciadamente. ¿Cuál es la intencionalidad que tiene don Iván Lima? Don Iván Lima representa no a Iván Lima como tal, sino al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo lo que quiere es sacarse del camino a don Evo Morales, que es el líder de mi partido, es comandante de la Revolución Democrática y Cultural de este pueblo. Entonces, lo que ellos quieren es liberarse, porque saben que Evo Morales será pues va a ser el futuro presidente del 2025, y se lo digo de manera categórica al pueblo, y a vos también, William. Pero claro, ¿a cambio de eso qué? Habilitarlos a ellos para inhabilitarlo, a uno inhabilitar y ellos habilitarse para las próximas elecciones, contraviniendo lo que dice el artículo 183 de la Constitución Política del Estado. Pero ¿qué dice aquel artículo? Nos dice que las magistradas y los magistrados tendrán un periodo de funciones de 6 años perentorios, ni un día más ni un día menos. Pero además les dice que no podrán ellos repostularse. Pero mira cómo hacen esta interpretación tan sesgada, cuando dicen, no, pero esa interpretación no es correcta. Hay que entender que la prohibición de reelección es para la misma institución, pero las otras instituciones del órgano judicial sí se pueden, dice que no. Pero están haciendo una interpretación demasiado sesgada, antojadiza, porque hay que entender, hay que hacer una interpretación teleológica de la norma, ¿no es cierto? Y hay que entender qué es lo que quiso decir el constituyente a tiempo de incorporar esta disposición, y a ellos, al Tribunal Constitucional le compele y le dice que ellos deben hacer una interpretación teleológica, y en el peor de los casos sistemática, y le dice, no se entiende bien esto, tienen que acudir a archivos del Tribunal, de la Asamblea Constituyente, revisar los libros, las actas de trabajo, los apuntes de trabajo. Entonces ellos pareciera que no han acudido a ello y han hecho una interpretación que les favorezca en lo personal, soslayando los intereses colectivos del pueblo de Bolivia. Ese es el tema. A la luz de lo que estás explicando, William, esto supondría que los tiempos no van a dar, y por lo tanto va a ser muy difícil llegar a una elección judicial ahora. Y si fuera así, ¿cuál es el plan B? William, yo veo que por lo menos como masistas tenemos todo el deseo y la voluntad política de que el 4 de diciembre podamos tener
unas elecciones y el 2 de enero del próximo año podamos estar posesionando a nuestras autoridades jerárquicas del órgano judicial. Pero pareciera que no es la misma intención la que tiene la oposición. ¿Por qué? Porque hace pocos días escuché decir si no me equivoco, a don Carlos Mesa y a Andrea Barrientos, decir que ellos no aprobarán aún con los 2/3 si no hay una reforma constitucional. Entonces ellos ya están yendo en contra de sus pasos. Nos están diciendo, en un principio decían 2/3, pero resulta que ahora ya no quieren ni 2/3. Eso que demuestra que no hay voluntad de elecciones. Ahora, con relación a Creemos, no sé en qué línea estará, pero presumo que es la misma de Creemos. Y eso significa de que pareciera que los únicos que queremos elecciones este año y posesionar el próximo año autoridades nuevas, porque las actuales están ampliamente cuestionadas por sus niveles escandalosos de corrupción, por la retardación de justicia, por esos niveles escandalosos de falta de acceso a la justicia, en fin. Entonces, en esas condiciones y dado lo corto del plazo, es muy probable que las elecciones no se den este año. ¿Y cuál es el plan B? Bueno, yo en lo personal, este es un tema casi personal, William, no es un tema orgánico, no es decidido por el MAS. En lo personal, ¿qué es lo que yo haría frente a esta situación? Hacer de que se amplíe el plazo por 2/3 de votación, por un decreto supremo de los actuales magistrados, contraviniendo lo que dice el 183 de la Constitución Política del Estado. Creo que no es el mejor camino, un decreto supremo no puede. Y pareciera que en alguna medida el órgano ejecutivo estuvo en ese camino. Lo otro, creo que por lo menos desde mi perspectiva, la mejor opción sería el de, bueno, aunque no suena tan constitucional, pero frente a una situación tan complicada, creo que debería, a través de una ley, reitero, esta no es una decisión orgánica ni institucional, claro. Esta es una propuesta personal mía. Creo que debería convocarse a los suplentes, que son también la expresión del voto popular, porque ellos han sido electos por un voto popular. Y diríamos, acá tenemos un plus, y es que ellos no son todavía cuestionados por corruptos, por retardatarios, por falta de acceso a la justicia. Todavía diríamos que ellos están intactos. Entonces, esa sería la ventaja para, a través de una ley, y en forma excepcional, digamos, designarlos transitoriamente por unos 3 meses, tal vez unos 4 meses, no más allá de eso. ¿Para qué? Para que en ese plazo podamos agilizar este proceso que está a punto de quedar trunco. Ahora, para pensar en una reforma constitucional, lógicamente 3 o 4 meses es absolutamente escaso, no daría. Creo que esa sería la mejor salida, por lo menos desde mi perspectiva, y en forma casi inmediata también convocar a una mesa de diálogo para trabajar reformas a la justicia, que seguramente pasarán también, por lo menos así advierto, por reformas a la Constitución. En todo caso, creo que estas son tareas que yo estoy proponiendo, pero esperamos que sean bien recibidas. ¿La posibilidad de un pacto político por la justicia? El tema de los pactos han sido unos temas que no ha gustado nunca al pueblo. Nunca ha gustado al pueblo porque ha tenido sabor a cuoteo político. Pero déjame decirte que en todo caso el primer tribunal constitucional fue producto de un pacto donde se invitaron a personalidades, nadie cuestionó ese primer tribunal constitucional. La Corte Electoral de los 90 también, digamos, está en esa línea, un Huáscar Cají, gente representativa, y nadie cuestionó los procesos electorales ahí. No sé si estamos de acuerdo en esto, pero la verdad es que, digamos, el actual modelo parece que no va más y habría que pensar, ojalá sea un tiempo relativamente corto, en cómo de alguna manera cambiar todas estas reglas del juego. Claro, frente a esta situación es que, William, yo planteaba una mesa de diálogo, ¿no?
No sé si tendrá la equivalencia a un pacto político, pero creo que creo que una mesa de trabajo podría darnos algunas luces para ver por dónde vamos para reformar la administración de justicia y quién sabe para también abordar reformas a la Constitución. Yo soy un convencido de que las reformas a la Constitución deben ir. Para eso necesitamos mesas de trabajo y posiblemente esto dé lugar a algún acuerdo. Pero no hay para qué extrañarse, la democracia supone acuerdos, supone pactos, digamos. Claro. Históricamente han habido muchos pactos que han resuelto muchísimos problemas. Así Por lo es. tanto, ahora, digamos, no. Incluso la reforma a la Constitución en su momento fue producto de un pacto. Claro que sí. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que podríamos empezar con una mesa de trabajo y que podría desembocar ya en propuestas que permitan pactos, acuerdos, qué sé yo, ¿no? En todo caso, lamentablemente parece que no estamos en condiciones de garantizar que el 2 de enero se pudieran posesionar a las nuevas autoridades judiciales, lo cual no debe ser un tema menor. Creo que más o menos decís la verdad, porque eso se percibe, se huele, como diríamos. Numéricamente, ¿cómo están en la asamblea? ¿Ustedes están con Evo, el otro grupo está con Luis Arce? Bueno, de paso, ¿esa división es real o es de pliqui, como decimos por acá? Bueno, ¿qué te digo? ¿No? O sea, hay diferencias de mirada, pero creo que el liderazgo de Evo es un liderazgo indiscutible que no va a ser, por lo menos dentro del MAS, no va a ser sustituido por mucho tiempo. Sin embargo, claro, hay algunos que miran diferente, aunque seguimos teniendo coincidencias por ahí ideológicas, pero creo que hay unas miradas medias diferentes a las nuestras, por lo menos en este campo. Pero creo que no estamos por lo menos completamente divorciados. No hay una separación de bienes, no están durmiendo en la misma cama, pero siguen más o menos juntos. Así es. Entonces algún rato volveremos me imagino que pero no han podido conversar este tema, que en todo caso es crucial, entiendo, para el país, no solamente para el MAS, digamos. Lo que pasa es que cuando se dan este tipo, vos te acordarás con el MIR, por ejemplo. Sí. Todos los partidos han tenido ese problema, todo tiene su historia ahí, ¿no? Bueno, cuando hay este tipo de fracturas, resulta que nos miramos pues peor que enemigos, ¿no? Entonces hay que darle un poquito tiempo, ¿no? Poquito tiempo al tiempo. En octubre nosotros tenemos nuestro Congreso Nacional, donde creemos que va a ser ampliamente ratificado el compañero Evo Morales como presidente nacional. Entonces, a partir de ahí, entiendo que las cosas van a cambiar para bien. Vamos a reconducir lo que en este momento está medio sesgado, ¿no? Medio choquito. ¿Cuál es la idea de Evo Morales de las elecciones, de todo este proceso? Evo Morales está en la línea de que las elecciones deben darse y que la Constitución debe cumplirse. La Constitución dice son 6 años y esos 6 años se cumplen el 2 de enero del próximo año. Entonces, hasta el 2 de enero del 2024 debemos tener nuevas autoridades y esa es la postura firme de Evo Morales. Entonces, él está en esa línea y, por supuesto, quienes somos legisladores masistas también estamos en esa línea. Recordemos el calendario que está manejando el órgano electoral, que es el encargado del proceso eleccionario, digamos, ¿no? ¿Cómo está? ¿Todavía es posible, haciendo todos los ajustes que hubiera que hacer, o definitivamente ya no da? Desde mi perspectiva, creo que ya no da. Nos recordemos que la ley del sistema electoral en Bolivia establece 150 días, le otorga 150 días para todo el proceso al órgano electoral para construir todo ese proceso eleccionario. Porque hay que convocar, no es fácil, estamos en un proceso que tiene una serie de componentes, pasos y procedimientos que, por supuesto, por eso la Constitución decide que sean 6 meses antes de que concluya el plazo se debe hacer todo este proceso, que es lo que no se ha podido hacer hasta ahora, que no ha comenzado hasta ahora. Exactamente. Entonces, estamos en un punto muerto, en realidad. En este momento, ¿estamos a cuántos días? Estamos a 90 y, digamos,
a 110 días más o menos. Ya. Sí, sí, más o menos. Digamos, ya no tenemos los 150. Pero el Tribunal Supremo Electoral, en el ánimo de llevar adelante las elecciones, inicialmente dijo, no importa, aún en 120 días podemos comprimir algunos plazos y en 120 días podemos llevar adelante las elecciones. Pero resulta de que llegó el momento en que ya no eran los 120 días que deseaban tener. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? A ver, sigamos comprimiendo. Comprimimos y llegamos a 100 días. En 100 días podemos hacer todavía, hemos calculado que se puede. Pero lamentablemente no ha comenzado, Luego, no hay la ley, no hay la convocatoria. Nada. Entonces, por último, ya ellos también resguardándose dijeron, bueno, señores, nosotros les esperamos hasta el 4 de septiembre. ¿Y por qué hasta el 4 de septiembre? Porque del 4 de septiembre al 4 de diciembre tenemos 90 días. Ya. Entonces, en el peor de los casos, 90 días, menos de eso ya es imposible. Y definitivamente no es posible porque ese proceso de preparación de elecciones es largo, son varias etapas que tienen que ir cumpliéndose y ya no se podría tener unas elecciones si no se cumplen algunos pasos. Entonces, por eso es que nos dieron plazo hasta el 4 de septiembre. Entonces, hasta el 4 de septiembre de hoy, que estamos a 8 de agosto, en definitiva, estamos a menos de 30 días. No da para hacer la convocatoria, revisión. Haciendo un cálculo así rápido, ligero, William, en tiempos normales la convocatoria se publicaba por 20 días, digamos, ¿no? Ahora, si publicáramos 20 días, imagínense, no alcanzaría plazo para nada. Entonces, supongamos que esos 20 días se reduzcan a 10 días, la publicación de la convocatoria, en el entendido de que ya tendríamos la ley aprobada por 2 tercios, que eso está muy complicado, ¿no? Y los 2 tercios dentro también, otra vez. Y demos otros 10 días, y eso sería realmente afectar a los postulantes, porque en 10 días no se logra sacar toda la documentación. Claro. Normalmente se les daba 20 hasta 25 días, pero suprimamos esos 20 y comprimamos en 10, que es en otros 10. Ya tenemos 20 en 2 etapas, que son 10. Ya. Entonces, ahí apliquemos unas 72 horas, 3 días para la publicación de las nóminas. Son 23 días. Observaciones. Otros 3 días para impugnaciones. Wow. Son 26, ¿se acabó? No da. Ya no da, pues, William, no da. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que asumir su responsabilidad, su irresponsabilidad. Son los únicos responsables de privarnos a los bolivianos, de dotarnos de autoridades jerárquicas del órgano judicial por sus cálculos y ambiciones personales que han antepuesto a los intereses colectivos del pueblo de Bolivia. Y autoridades de ese talante no es posible. No es posible que tengamos, que antepongan sus intereses personales al interés colectivo del pueblo de Bolivia. Son autoridades mezquinas, son autoridades que no piensan en su pueblo, sino solo en ellos. Por eso es que los actuales magistrados del Tribunal Constitucional deben merecer un juicio de responsabilidades, porque además, William, ¿de dónde sacaron ellos la aprobación de 2 tercios o la ley de convocatoria por 2 tercios? Ellos dicen que debe ser una ley especial, pero si acudimos a la Constitución aprobada el 7 de febrero del 2009... ¿Cómo fueron elegidos ellos? ¿Cómo fueron elegidos ellos? Por un lado, y por el otro lado, esa Constitución establece de manera clara y taxativa cuáles son las leyes especiales y cuáles son las leyes ordinarias y cómo deben ser aprobadas las leyes ordinarias. Yeah. Y la ley de convocatoria a elecciones no es una ley especial. Yeah. Y lo dice la Constitución, lo dice el artículo 182. Entonces, ¿de dónde ellos están sacando aquello? Eso demuestra de que ellos tienen intereses personales, pero además ellos tenían un interés y tienen un interés especial en que no se lleve adelante las elecciones, perjudicando a todo el pueblo de Bolivia, paralizando al órgano judicial, al órgano legislativo y paralizando al órgano electoral, a 2 órganos del Estado, generando una suerte de vacío. Y el propio Poder Judicial también, de repente, claro, vayan a saber. Claro, generando un vacío
no solo político, sino jurídico. Ya. Entonces, alguien tiene que asumir esta responsabilidad. La última, William, ¿confías en la palabra del presidente? El presidente ha dicho que las elecciones van. Yo lastimosamente no confío en las palabras del presidente y digo ¿por qué? Porque de por medio está su ministro de Justicia, Iván Lima, que es el operador del Ejecutivo. Y en este caso se ha convertido en el monje negro de este proceso eleccionario en el órgano judicial. Y entonces una autoridad de ese talante no de ninguna manera podría conducir y asesorar adecuadamente a su presidente. Y en consecuencia el presidente creo que es víctima del mal asesoramiento, de la mala orientación de sus propios colaboradores cercanos, como es el ministro de Justicia. Y eso que no es una promesa no es una promesa que hubiera salido ahora, hace tiempo que venía proponiendo una reforma, pero en los hechos no pasa nada. Recordemos, William, que apenas él asumió el cargo de ministro... El propio Lima prometió en 90 días, digamos, hacer una reforma. 90 días, lo cual es también misión imposible. Bueno, Lima fue el primero a decir que iba a haber una reforma constitucional en 90 días, sí. Pero también una reforma judicial en 90 días. Pero ¿cumplió? La pregunta es esa. Hay que preguntarle al ministro Lima si cumplió. No cumplió. No cumplió. La segunda cosa, armó su equipo de notables, que no me pareció mal, me pareció bien. Pero ¿cumplieron el objetivo? Tampoco. Nada. Y hay que preguntarle al ministro Lima qué hizo hace casi 3 años que va sentado en la silla, digamos, del ministerio. Nada, William, dígame si ha habido aprobación de alguna ley. No, ahí tenemos el código penal, el código de procedimiento penal, necesitamos aprobar también el código civil, procedimiento civil, y hay varias otras normas que hasta ahora no pasa nada, y eso ya fue inclusive trabajado en el anterior gobierno, en el gobierno del presidente Evo Morales, y que dejaron como herencia para que este gobierno trabaje y lo apruebe, pero don Iván Lima no ha hecho ni eso, entonces no está trabajando. Bueno, muchas gracias, William, por la información genérica, aunque nos queda ese sabor de que posiblemente no vayan a haber las elecciones, lo cual es un tema preocupante y ojalá se pudiera superar.